¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy les hablaré de la insuficiencia de la glándula suprarrenal. La insuficiencia de la glándula suprarrenal es un síndrome causado por un defecto en las secreciones tiroideas de la glándula. Se produce más o menos 9 a 14 casos por cada 100.000 habitantes. La proporción entre hombres y mujeres fluctúa entre 1 a 1,5 hasta 3. Es decir, por cada hombre va a ocurrir una incidencia de 1,5 a 3 casos que se presentan en las mujeres. Es más frecuente entre la tercera y la quinta década de la vida. Acá estamos apreciando el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en la cual el hipotálamo fabrica y sintetiza una hormona llamada hormona liberadora de corticotrofina, que actúa a nivel de la hipófisis para que libere ACTH, hormona adrenocorticotrópica, que actúa a su vez en la corteza de la glándula suprarrenal para estimular la producción del glucorticoide llamado cortisol, el cual, una vez que aumenta en su cantidad, va a causar un feedback negativo en el eje hipotálamo-hipófisis. Además, desde el punto de vista histológico, les comento que la corteza, esta es la glándula suprarrenal, la corteza de la glándula suprarrenal presenta tres capas. La primera capa y más superficial es la capa glomerular. Aquí se sintetizan y fabrican los mineralocorticoides, representados por la aldosterona. Acuérdense de la aldosterona en el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es importante para la regulación de la presión arterial. La segunda capa, que es esta más extensa, es la zona fascicular donde se sintetizan los glucocorticoides. El principal de ellos es el cortisol, la hormona del estrés, la hormona anabólica por excelencia del cuerpo humano. Y la tercera zona más profunda es la zona reticular, donde se producen hormonas sexuales masculinas y femeninas. Además vemos otra estructura acá, que es la médula de la glándula suprarrenal, que desde el punto de vista embriológico es totalmente diferente a la corteza. Acá en la médula se van a sintetizar y liberar la adrenalina y la noradrenalina, las hormonas del estrés agudo. Clasificación. Desde el punto de vista anátomo-funcional se clasifican en primaria y secundaria. En las primarias ocurre una destrucción de las glándulas adrenales o suprarrenales, esto en el 90% de los casos. Y en las alteraciones secundarias, ¿no es cierto?, se produce una alteración a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, en lo cual hay un déficit de la hormona liberadora de corticotrofina por parte del hipotálamo o de la CTH por parte de la glándula hipófisis. Además, también se va a producir, otra causa de una insuficiencia suprarrenal secundaria, está dada por el uso mantenido de glucorticoides en el tiempo por diferentes patologías, que va a producir un feedback negativo, ¿no es cierto? Va a inhibir el funcionamiento a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, el eje. La insuficiencia de la glándula suprarrenal primaria tiene como etiología principal una patología autoinmune, la enfermedad de Addison, que afecta en un 70% de la insuficiencia suprarrenal primaria, en los cuales se detectan anticuerpos que van a afectar la glándula, detectándose en forma aislada o asociada a síndromes poliglandulares autoinmunes, ya sea en el tipo 1 o 2. En el tipo 1, asociado a candidiasis mucutánea, a hipoparatiroidismo y la enfermedad de Addison que estamos hablando. O poliglandular 2, asociado a diabetes tipo 1, a hipotiroidismo, la tiroiditis Hashimoto, a hipogonadismo y anemia perniciosa. Otras etiologías que causan una insuficiencia suprarrenal primaria se debe a etiología infecciosa, como la tuberculosis, las infecciones fúngicas, hitoplasmosis, el Cryptococcus, o virus, citomegalovirus o virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto? VIH.
También se pueden presentar causas misceláneas que pueden afectar en forma primaria a las glándulas suprarrenales, como son las metástasis adrenales por diferentes cánceres que van a migrar y llegar a esta glándula para producir destrucción e insuficiencia. También debido a necrosis producto de un shock séptico, de traumatismo, a una hipoplasia adrenal congénita o una adrenalectomía bilateral. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos como etiología principal la retirada de forma brusca de un tratamiento con glucocorticoide, del punto de vista medicamentoso, en la cual ocurre una insuficiencia abrupta y violenta de la glándula suprarrenal debido a esta supresión del fármaco. También se puede deber a una producción inadecuada de ACTH por la glándula hipofisiaria. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal. Los síntomas de la enfermedad de Addison se suelen desarrollar lentamente, a menudo durante varios meses. Por lo general, la enfermedad avanza de manera tan progresiva que los síntomas pasan desapercibidos hasta que se presenta una situación de estrés, como una enfermedad, como una lesión, ¿no es cierto?, que empeora las manifestaciones del cuadro que está iniciándose en forma insidiosa, lenta. Entre los signos y síntomas pueden encontrarse lo siguiente: fatiga extrema por parte del paciente, pérdida de peso y disminución del apetito. Aparece un oscurecimiento de la piel, una hiperpigmentación característica de la enfermedad de Addison, de una insuficiencia suprarrenal primaria. La presión arterial se encuentra baja, produce una hipotensión muy severa. Puede causar desmayo, lipotimia, pérdida de conocimiento del paciente. También ocurre una gran ansiedad por consumir sal por parte del paciente debido a esta deficiencia no solo de cortisol, sino que también de mineralocorticoides. Bajos niveles de azúcar en la sangre, lo cual produce una hipoglicemia en el paciente. Náusea, vómito, diarrea, presenta esta insuficiencia suprarrenal primaria. Dolor abdominal, dolores musculares o articulares, irritabilidad, alteraciones de comportamiento del paciente, produciendo depresión u otros síntomas conductuales, caída del vello corporal o disfunción sexual en las mujeres, por ejemplo. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, donde ocurre un déficit, ¿no es cierto?, del resto de la hormona hipofisiaria, el hipopituitarismo, se produce una baja de la FSH, una baja de la hormona luteinizante, lo cual produce infertilidad, amenorrea y disminución de la libido. Y la baja de las TSH produce un aumento de peso e intolerancia al calor, en el fondo un hipotiroidismo secundario. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, no hay hiperpigmentación cutánea, no están elevados los péptidos derivados de la propia melanocortina, no hay afectación del equilibrio hidroelectrolítico. Por tanto, el eje renina-angiotensina-aldosterona no se ve afectado mayormente en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria. El diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal es el estudio hormonal basal, se mide el cortisol sérico. Si presenta un cortisol sérico de menos de 5 microgramos por decilitro, hace el diagnóstico de la patología. En cambio, una concentración mayor a 14.5 microgramos por decilitro descarta la patología, ¿no es cierto? También se puede medir la CTH, la cual se encuentra alta en la insuficiencia suprarrenal primaria y baja en la secundaria. Las hormonas sexuales se encuentran bajas en la insuficiencia suprarrenal primaria. La aldosterona es baja en la insuficiencia suprarrenal primaria. Por lo tanto, el tratamiento en estos pacientes va a ser la terapia hormonal de reemplazo. Se puede usar hidrocortisona,
prednisona o dexametasona. También se pueden usar fludrocortisona, que es un mineralocorticoide, si predomina, ¿no es cierto?, un cuadro de hipotensión importante con ortostatismo por parte del paciente. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención.